Hi everybody, Hola a today todos. Hoy es jueves, 13 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov. Bienvenido de nuevo, Andrei. welcome back. Gracias, mim. Andre, let me start with what's going on between Andrei, Ukraine and déjame Russia. empezar por lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Sabemos que hace poco hablé con Stanislav Krapivnik. Mencionó que los ucranianos están utilizando drones de Palantir y no sé, supervisados o dirigidos por la inteligencia artificial de Palantir y comunicándose mediante Starlink. Al observar la guerra en Ucrania, ¿hasta qué punto está implicado Estados Unidos? El Estados Unidos bajo la administración Trump en Ucrania. The United States under the Trump administration is involved in Ukraine. It is deep, and again, it's nothing new. First, there are no Palantir. Es algo profundo y de nuevo, no tiene nada de nuevo. Primero, no existen drones de Palantir. Está Palantir, esa cosa de IA falsa, que no es más que qué demonios tengan ellos. Modelos, que son algoritmos avanzados, y ya está. Bueno, sí, Estados Unidos proporciona y probablemente seguirá proporcionando durante un poco más de tiempo y inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y también está implicado directamente en C4, mando, control, ordenadores y comunicaciones, especialmente en las comunicaciones. Así que lo hace por los típicos motivos cínicos para obtener, sí, algún tipo de experiencia. Obviamente no aprenderán nada, hay que entenderlo. Y hagan lo que hagan, sí, llevan haciéndolo todo el tiempo. Lo de Minab Gymnasium, el otro gimnasio al que atacan, también se llama voluntario. The other grenade they attack, that's also called Palantir. That's what Pentagon only is capable of. Eso es lo único que el Pentágono es capaz de hacer, matar civiles. ¿Librar una guerra de verdad? No. Pero seguirán escondiéndose detrás de los restos de la carne de cañón en Ucrania hasta que crean que algunos de ellos, muchos de ellos en el Pentágono, porque están resentidos y entienden lo inferiores que son, intentarán fastidiar o arañar a los rusos, ya sabe, causando cualquier tipo de daño, con tal de que mueran rusos. Y eso es todo. Así son. Y seguirán sorprendiéndose por. En comandar no, son incapaces. In terms of fighting war, no, they are incapable of doing this. What do they want, Andre? ¿Qué quieren, Andrei? I Supongo que quieren sacar dinero de lo que está pasando en Ucrania. Pero cuando ves cómo se está comportando la administración Trump, o cómo intenta decir de alguna manera, no formamos parte de la guerra, cuando sí están implicados en ella, están apoyando lo que está ocurriendo. ¿Qué quieren de Ucrania? Me refiero en particular a la administración Trump. I'm talking about the Trump administration particularly. Well, I mean, first, there are Bueno, quiero decir, en primer lugar, confluyen varios intereses distintos, incluidas esas ideas o delirios de que de algún modo lograrán acceder a Ucrania, que está completamente bajo control ruso. Todo lo crítico en cuanto a los minerales de tierras raras, ya saben, el coque, y no cocaína, sino coque, el carbón que se utiliza en la metalurgia y cosas de esa naturaleza, el carbón y los minerales lo controla Rusia. Pero sí, él cree que, si redacta, ya saben, o firma algún tipo de documento idiota con los nazis, ¿tiene algún poder sobre eso? No. Y luego está el resto. Como ya dije, hay un sector muy importante dentro de la comunidad política, militar y de inteligencia de Estados Unidos. No son buenos profesionales. Dan pena bueno, saben hacer propaganda. Por eso siguen haciendo referencia a esta guerra del Golfo. to do propaganda. That's why they still refer to this Gulf War. Ay, wows. Uh, they do it out of pure hatred of Russians. So Lo hacen por puro odio a los rusos. Y cuanto más rusos matan, más lo han disfrutado. Así son. No tienen integridad ni humanidad y simplemente están resentidos. Así de simple. Hay que entenderlo. Este es uno de los factores más fundamentales. Es lo mismo que, muy a menudo, muchas mujeres y muchas guerras, especialmente las guerras antiguas, se han iniciado por mujeres y por su deseo de... A veces la gente dice, oh, no importa, pues sí importa. Aquí pasa lo mismo, el odio. La Alemania nazi, adivinen qué. Toda la ideología, ya saben, giraba en torno a la superioridad racial sobre los sub. Yo soy subhumano para mucha gente de la CIA, el Pentágono y Washington D.C. Pueden comprobarlo ustedes mismos. Soy eslavo, así que debo de ser subhumano. you can see yourself. I'm Slav, so I must be subhuman. You know,
Andrei, I assume that Russia would Andrei, supongo que Rusia continuaría la guerra hasta este invierno. Sería diferente, en su opinión, a lo que hemos visto durante los últimos 4 años. Pero entra en juego algo distinto, el bloqueo de Odessa y Mykolaiv, y la presión que el ejército ruso está tratando de ejercer sobre ellas. ¿Cómo ve la evolución de la situación? Y con el bloqueo prolongándose hasta el invierno, ¿cómo va a influir eso en Ucrania? into the winter, and how is that going to influence Ukraine? Well, I mean, Ukraine is being killed as the state. Bueno, quiero decir que Ucrania está siendo asesinada como Estado. De acuerdo, seamos muy claros. Y sé que suena horrible. Los rusos acabarán con todo el potencial de movilización de los hombres ucranianos. Así de simple. Quienes no entienden de qué va la guerra, lo siento, ahora es su problema. Seamos muy claros. Ya saben, toda esa moralización sobre las vidas humanas y cosas así. Estados Unidos y Europa están empujando a los hombres ucranianos a la guerra para luchar contra los rusos. Ellos, por incompetencia, no tienen integridad, ni humanidad, ni moralidad. Europa y Estados Unidos se han degradado por completo. No les queda ninguna moralidad. Matarán a más hombres ucranianos. Los rusos estarán encantados de hacerlo. A los rusos no les importan los hombres ucranianos ni Ucrania para el caso. Quieren que desaparezca, y eso es lo que están haciendo. La están estrangulando. Si miran incluso las tiendas de Kiev, gran parte de los alimentos, no todos, pero gran parte, ha desaparecido. Much of the food, not all, but much of it is gone. They cannot deliver anything, they cannot ship anything out. No pueden producir nada. No pueden enviar nada. Vale, lo querían. El occidente colectivo lo quería. Apoyaron a los nazis porque el occidente colectivo es nazi. Bueno, además necesitan mantener su control del poder, esas élites patéticas. Así que seguirán oprimiendo a Ucrania. Pero ahora, usted es ingeniero. Ha estudiado, ya sabe, el análisis matemático, donde en realidad hay una disminución exponencial, no crecimiento, porque el coeficiente es negativo. Y puede ver por sí mismo lo que está ocurriendo. Están hablando de reclutar a todas las mujeres que no tienen hijos y mandarlas al frente. Sí, pueden hacerlo. Throw them on the front. Yeah, they can do that. Russians will kill them all. And so, Los rusos los matarán a todos. Y ya no queda ningún sentimiento. Ya sabe, ya no existe eso de, sí, pueblos hermanos. No, los ucranianos no son un pueblo hermano. Hay gente normal allí que merece ser salvada, y eso es lo que está ocurriendo. Pero son criminales de guerra. Vendieron su alma a sus, básicamente criminales de guerra de Occidente. Y esto es, ahora están poniendo fin a su operación militar especial de la forma más dramática. Y va a afectar, ya ha afectado, pero va a afectar aún más a Europa, porque Europa es el enemigo existencial del pueblo ruso. because Europe is the existential enemy of Russian people. And today, well, yesterday, Vladimir Putin gave Y hoy, orders. ayer, Vladimir Putin dio órdenes al comandante de la flota rusa del Pacífico de responder de la misma manera si los europeos detienen algún otro petrolero o buque ruso. Los rusos harán lo mismo. Y cuando se observa la densidad de las rutas marítimas de comunicación allí, se entiende lo asustados que están. Y eso es lo que está pasando. La OTAN tiene que desaparecer, tiene que ser destruida. Y los rusos están haciendo lo suyo, y son los mejores del mundo y de la historia haciéndolo. Así que nada puede detenerlos. History. And so nothing can stop them from that. Andre, we have reports on Guardian talking about Andrei, tenemos informaciones de The Guardian que hablan de enormes dificultades en el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Los marineros quieren suicidarse. and there was some sort of Y también se informó de algún tipo de pelea dentro del portaaviones, en la que 7 personas resultaron heridas o murieron, algo así. Además, el portaaviones lleva desplegado más de 9 meses. Para un portaaviones es muchísimo, 5.000 personas en esas condiciones. ¿Qué opinas? Y ahora mismo, nos hemos enterado hace unos instantes, hace unas horas, de que Estados Unidos va a enviar el George Washington a Asia Occidental para sustituir al Abraham Lincoln. ¿Qué opinas de la forma en que Donald Trump está gestionando o continuando la guerra? the way that Donald Trump is managing or is continuing the war. He doesn't manage anything. He's dumb. He is No gestiona nada. Es tonto. Es tonto, seamos sinceros. Cuando empezó todo esto, quiero decir,
Le movía cualquier cosa, menos consideraciones de estadista y en esencia consideraciones militares. Lo que están haciendo ahora es un crimen contra su propio personal. Se me rompe el corazón por estos chicos. Por mucho que critique las políticas de Estados Unidos y los crímenes de guerra de Estados Unidos, hay que entender que estos chavales fueron allí, de verdad, por la razón que fuera, por motivos económicos o porque no tenían otra opción. Prestaron juramento de defender la Constitución y a Estados Unidos. Allí no defendieron nada y se convirtieron en rehenes de esta gente sin cerebro, ya sabes, en la Casa Blanca, y de este cretino, ¿cómo se llama? Y de toda esa gente que no entiende lo que está haciendo. En esencia, están llevando a la gente a una desesperación absoluta, porque así no se libra una guerra. Porque me horroriza de verdad lo que les hacen al personal. Y sí, uno de los chicos, no en el Lincoln, sino en uno de los LHD, creo que fue el Boxer o el Trípoli, da igual. Su familia, su madre, perdió más de 13 kilos. ¿Saben qué? Esto no es simplemente mala comida o que no haya suficiente. Esto es inanición. ¿Quién va a responder por lo que les hacen a esas personas? Para empezar, es una fuerza completamente desmoralizada. Es un buque averiado, como le gusta señalar a Scott Reeder, un buque averiado. Ya no son capaces de desempeñar sus funciones correctamente, porque la gente está en una situación desesperada. Y por supuesto sí, luego no hay duchas, no hay, ya saben, todo tipo de cosas de esta naturaleza. No hay jabón, no hay nada. Quiero decir, han visto lo que comen. Es como si las personas sin hogar en Estados Unidos comieran mejor que ellos. Y es una situación horrible. Y es un crimen contra su propio personal. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién va a responder por eso cuando se llevan a estos chavales con el pretexto de alguna gilipollez, ya sabes, diciendo, sí, los defendemos? No, no estáis defendiendo a Estados Unidos. Básicamente estáis actuando, ya sabes, en función de Israel y de otras opciones ideológicas de gente como los ignorantes de Raytheon o Boeing. Y es una corrupción total, una desmoralización de las fuerzas estadounidenses. Ponen a sus hombres bajo los misiles iraníes porque allí hay un montón de cretinos que dijeron, sí, el Patriot. ¿Lo recuerdas? Se creen esos cuentos de hadas de esos nazis de Ucrania de que, sí, el Patriot derriba todas esas armas hipersónicas. Bueno, ¿han aprendido algo? Perdieron 13 bases en el Golfo Pérsico. ¿Quién murió? Chicos estadounidenses, ¿sabes? Soldados, esos tipos que no son necesariamente malas personas. Lo más probable es que sean muy buenas personas. Se creen esa mierda que les vendieron, que sí, que van a ir a defender la Constitución. No, querían ir a defender al pedófilo, ¿sabes? A Epstein y a defender a Israel. Y ese es el resultado. Así que ahora no pueden librar ninguna guerra real. Estados Unidos no tiene recursos. No tiene, en realidad, lo básico, y no puede sostener ninguna operación real. Entonces, ¿qué van a hacer? Déjame decirlo así. Cualquier submarino nuclear, incluso durante la Guerra Fría, podía llevar suministros para más de 90 o 100 días. Podía llevar, suministros para casi un año, si era necesario. Obviamente la cuestión aquí son los submarinos polivalentes y los submarinos de ataque. Y la Armada Soviética salían en sus patrullas de combate, como las llamaban. Bueno, era una tontería, pero las llamaban patrullas de combate, básicamente. No más de 60 días. No más de 60 días. Después de eso, o se releva a la tripulación, o simplemente se vuelve a la base. Eso, para los submarinos estratégicos de misiles, los submarinos multipropósito podían llegar hasta 90 días. Después de eso, básicamente pierdes la capacidad de combate, y todo el mundo lo sabía. Por supuesto, los submarinistas sufren otras cosas horribles, como el aislamiento total. No puedes, literalmente ya sabes, salir a la superficie y cosas así. Aunque los rusos tenían su sala de fumadores, podían permitir que la gente fumara dentro del submarino. Y ya está. Ahora tienes a tipos que llevan allí 9 meses sin ver tierra. ¿Están perdiendo la cabeza? ¿Pero estamos de broma? Are you kidding me?
So what do they expect from them? How do you expect them to perform? Entonces, ¿qué esperan de ellos? ¿Cómo esperan que desempeñen esas funciones? Y como resultado, de nuevo, probablemente podrías hacer su rutina si estuvieras bien alimentado, bien abastecido y con apoyo. Si tuvieras buenas duchas, lavanderías, jabón, buena comida, entretenimiento, allí no existe nada de eso. Evidentemente, es una prisión flotante. Eso es lo que es ahora. Y de nuevo, ¿quién va a responsabilizarse de eso? Desde luego Trump no, desde luego Hegseth tampoco, que miente descaradamente. Así que ¿en qué se han convertido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? En una broma. Están obsoletas. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? It's a joke. It's obsolete. So, but, well, what do I know? It seems, Andrei, they want to continue the war. Parece, Andrei, que quieren continuar la guerra como una guerra de desgaste, no solo en lo militar, también en lo económico. Lo dijeron, el embajador estadounidense en Israel dijo que quieren llevar a Irán a la quiebra. También hemos sabido por Scott Bessent que quieren dejar sin relevancia el estrecho de Hormuz. Eso significa que van a utilizar It means that they're going to use the Yeah, sure. Scott Bessent wouldn't understand the first thing about Scott Bessent no entendería absolutamente nada de cómo funciona este cuello de botella. He wouldn't know even- Probablemente ni siquiera sabría cómo gestionar cuellos de botella. Pero este es uno de los cuellos de botella críticos a escala mundial. Sí, pueden decir lo que les dé la gana. Mike Huckabee es un vendido. Es básicamente una mierda de persona venenosa. En realidad, es el embajador de Israel en Estados Unidos. Eso es lo que es. Es un hereje, un sionista cristiano fanático y una persona sin principios ni nada por el estilo. Israel, sí, claro, ha intentado llevar a Irán a la bancarrota durante los últimos 46 años, ¿no? Así que nada de nada. Pero ahora las cosas cambian, porque, por ejemplo, a los rusos les importan una mierda esas sanciones. about those sanctions anymore, and they are developing and building now. Y ahora están desarrollando y construyendo grandes buques portacontenedores para el mar Caspio. A Rusia, desde luego, le importan un bledo las sanciones contra Irán. Así que Irán está ahora en una posición mucho mejor que antes, cuando tenía que soportar sanciones a escala mundial. De repente, bueno, claro, el problema es que no puedes explicarle a Bessent que, bueno, entre tú y yo no es un tipo muy brillante, que Estados Unidos es quien está en bancarrota, y no pueden seguir así. Ni Bessent ni Huckabee, que tiene una licenciatura en teología. Eso significa estudiar, ya sabes, la Biblia Scofield, que no es la Biblia, es una especie de abominación. Así que no van a entender lo más mínimo sobre sostenimiento real. They won't understand the first thing about real sustainment. Real sustainment. How you have to sustain. El sostenimiento real, cómo tienes que sostener el combate, y depende de qué nivel de combate sea y de qué modelos de desgaste se apliquen, incluido el modelo de desgaste económico. Y entonces, de repente, como ya he dicho, Irán ya no está aislado. Cuenta con el respaldo de muchísima gente y de muchos países poderosos. Así que este tipo Bessent, lo único que saben, y repito, lo único que sabe esta panda de mentecatos que pulula por la administración Trump, ¿qué es? Los aranceles. Eso es todo. No puedes comprar esto. De lo contrario, impondremos aranceles. Claro, intentad hacerlo. Pueden hacerlo. Es irrelevante. Hay una panda de imbéciles de los Emiratos Árabes Unidos que intenta construir su nuevo canal hacia Omán. Who try to build their new canal to Oman. I mean, sure, go right ahead. You cannot explain to people what it is. No se puede explicar a la gente lo que es tecnológicamente. Pero Irán es ahora el pez gordo del Golfo, y por tanto Estados Unidos es irrelevante aquí. No pueden mantener nada. Pueden hacer rotaciones. Entrarán en Lincoln, el Washington, y quién sabe cuánto tiempo estarán allí. Pero ¿qué deciden? Nada. Como ya he dicho, están al alcance de los misiles iraníes en todas partes, en todas partes. También en Israel, por supuesto, ya sabe. Y en cuanto vuelva a empezar a volar, no tienen nada con lo que defenderse. Nadie se cree esa mierda de que el Patriot sea un arma eficaz, y mucho menos el THAAD. Quiero decir, está totalmente corrompido. Está podrido hasta la médula. It's utterly corrupt. It's rotten to the core. And then suddenly they face this, the whole Y de repente se encuentran con esto, ya sabe, con toda la situación en Ucrania e Irán. from the get-go.
Algunas personas dicen, como yo decía desde el principio, ahora dicen, hola, yo llevo años diciendo esto, que en esencia Irán es el próximo teatro de operaciones. Y en esencia toda esta guerra global entre Eurasia, oh Dios, estamos entrando en territorio orwelliano, todos estamos en guerra con Eurasia. Así que Eurasia responde y le da una paliza a Occidente que no es más que corrupto, podrido, pervertido y no para de mentir. Y bueno, ¿qué puedo decir? Es lo que hay. Ya ni se puede explicar. Ya hemos pasado por esto antes y lo hemos hablado 1.000.000 de veces. Me sorprendió ver la entrevista del asesor del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Dio una entrevista a los principales medios de comunicación de Estados Unidos y pensé, ¿qué está pasando aquí? Esto es lo que dijo Andrei sobre la guerra. Es inevitable Irán es genial. Nord, todavía mueves nuestra libre Vichlin. Esto está claro. Hasta ahora hemos salido victoriosos. En el futuro seguiremos saliendo victoriosos. Cuanto más dure esta guerra, más experiencia adquiriremos. Nunca habíamos visto una guerra real para adquirir experiencia real, para aprender a luchar contra Estados Unidos. En estos 5 meses, hemos aprendido cómo hacerlo. También hemos visto que el ejército estadounidense es más débil de lo que creíamos. El objetivo de Irán es alargar esta guerra, quizá esperar hasta que el señor Trump deje el cargo. Mire, tenemos que lograr una capacidad de disuasión para que el enemigo nunca se atreva a atacarnos, para que podamos vivir con seguridad. Una forma es prolongar esta guerra hasta llegar al próximo mandato presidencial y provocar desgaste, de modo que, si alguien más quiere atacar a Irán, sepa que tiene un coste. Bueno, sí, tiene toda la razón. Y de nuevo, esta es una de las estrategias, si se quiere, ya sabe, la estrategia de desgaste. Pero repito, tiene toda la razón. Esto es lo que Estados Unidos, mientras pudo ocultar la catástrofe en Ucrania, una vez que ellos, como ya he dicho, no pueden librar la guerra. Es una fuerza débil. Mi 5º libro se está escribiendo ahora mismo, está obsoleto. Así que tiene toda la razón cuando afirma que es más débil, no es una fuerza fuerte. Y de nuevo, no pueden sostenerla. Estados Unidos no puede sostenerla, porque no se puede combatir como lo prescribe y lo ha mitificado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y este arte de combatir, sí, Irak, ya sabe, toda clase de idiotas, un ejército semi-analfabeto que ni siquiera podía usar correctamente las armas que tenía. Ya sabe. Así que aquí tienes una situación completamente distinta. Los iraníes son inteligentes, tienen formación y son grandes estrategas. Y además, ya no están aislados. Eso es lo que ya sabes, hace que de algún modo todas esas cosas maravillosas jueguen a su favor. Rusia, China, bueno, no, nosotros no hacemos nada, solo los observamos, claro. Así que ahí lo tienes. Y este es realmente el nivel de esos... Habla de, bueno, PBS, habla de cosas. ¿Quieres esperar a que Trump se vaya? Da igual. Esto es lo que no entienden. ¿Creen que llegará algún demócrata y cambiará algo? No, todos están en venta. Todo el sistema político de Estados Unidos es una farsa. Ha dejado de funcionar por completo. No hay prácticamente ninguna diferencia entre los partidos, salvo los que quieren mutilar por completo a toda una generación y convertirla en monstruos transgénero. Los otros te venderán a Israel. Así que sí, elige entre los dos, ya sabes. Y en este caso, el comandante dice lo correcto, sí. No, se trata de desgaste, y lograremos la disuasión porque les vamos a romper las narices. Y eso hicieron. Y lo que mucha gente no entiende es que es una tragedia para los chicos de su Lincoln. El Lincoln es solo uno de los indicadores de lo que ha ocurrido. Es una derrota catastrófica. No pueden hacer realmente nada. Lo único que Estados Unidos puede hacer, y siempre ha podido hacer, es bombardear algunos objetivos indefensos. Eso es prácticamente todo. Pero cuando miras a Anthony ahora otra vez, ¿hasta qué punto tuvo éxito Trump? Bueno, ¿cuántas bases? Well, how many bases? 13. Some others say 16. It's gone.
13, otros dicen 16, se ha acabado, y quieren llevar a cabo su invasión terrestre. Primero, Estados Unidos no puede sostenerla, y en realidad no sabe cómo hacerlo. Y ahora, todo el concepto, toda la estrategia, todo el arte operacional, lo que sea que pase por arte operacional, se basa en, sí, entramos en nuestras zonas de concentración bajo el paraguas de nuestra aviación. Y sí, desplegamos, básicamente entramos, ya sabe, con esos equipos de combate de brigada y nos organizamos en esas columnas, ya sabe, da igual, columnas de batallón y simplemente aplastamos al... No, no pueden. De hecho, ya habrán perdido la mitad de su material y de su personal en las propias zonas de concentración. Y no puedes hacer esto cuando estás disperso de forma uniforme y poco densa por todas partes, porque en ese caso pierdes el principio más fundamental, la concentración. Entonces, ¿cómo defiendes eso? Pues no tienes con qué defenderlos. Si crees que puedes hacerlo con CRAM o Patriot, tengo un puente que venderte. Es una fuerza absolutamente indefensa. No pueden entender que la protección de la fuerza no es lo que escribes sobre el papel. Es cómo la proporcionas realmente con la tabla de organización y equipo adecuada. Y cuando luchas contra enemigos tan masivos como Irak, que es el tercer, o si no, el cuarto ejército árabe de categoría inferior. Quiero decir, hay personas valientes y competentes entre los árabes, que no haya duda, pero no pueden librar una guerra real de armas combinadas. Nunca pudieron. Y ahí lo tienes. Básicamente os habéis colocado con vuestro propio suministro. Y entonces empiezas a revisar todos esos documentos críticos, manuales, ya sabes, y cosas de esa naturaleza. Y piensas, ¿sí? Sí, maravillosas frases grandilocuentes. Sí, claro, enséñame el dinero. Enséñame una defensa antiaérea que sea eficaz, al menos en un 90%, con la que realmente puedas proteger a tu fuerza, que podría quedar diezmada. Enséñamela. ¿La tienen? No. ¿Tienen algo adecuado en ese sentido? Ya sabes, SEAD. ¿O cuándo fue la última vez que Estados Unidos realmente suprimió las defensas aéreas enemigas? Si alguien me dice que la defensa antiaérea iraquí era una defensa antiaérea, que no lo era, lo siento. Ni siquiera tenía fuerza aérea. Y cuanto más avanzas piensas, sí, la poderosa defensa antiaérea de Afganistán. La gente estaba recibiendo sus estrellas, estaban recibiendo medallas de bronce y cosas así, por básicamente bombardear a lo bestia, algo que estaba completamente indefenso, y lanzar sus armas de ataque a distancia, de las que se quedaron sin existencias de inmediato. Así que esa es la cuestión. ¿Pueden hacerlo? No. Y empiezas a repasar la lista, y no encaja con ninguna fuerza moderna. Tienen un C4ISR excelente, como siempre lo tuvo Estados Unidos, excelente hasta cierto punto, ya saben, sobre el papel, en términos de tecnología. Pero ¿qué puedo decir? Y de nuevo, no sabemos qué está pasando con Irán, qué hace Rusia, qué hace China, hay aviones que llegan, hacen algo, lo que sea, ya saben, así que ¿quién sabe? No tengo acceso a esa información, y bueno, podría especular, pero no quiero. No me sorprendería, Andrei, que Donald Trump intentara invadir la isla de Jark, por ejemplo, porque esto es muy grave. La gente que está alrededor de Donald Trump, que tiene acceso a Donald Trump. The people who are Donald Trump, who have the access to Donald Trump, Están dispuestos seriamente a debatir esta islas. some of these islands. Sí, son incompetentes. Solo luchan por relaciones públicas. Sería peor que Kesan. Y Kesan fue duro. Y de nuevo, allí estaban los marines estadounidenses y parte del ejército. Actuaron de forma brillante, firme y valiente, ya sabes. Y evidentemente el comandante de la base murió bajo el bombardeo. Pero era artillería norvietnamita, claro, principalmente proyectiles de 122, ya sabes, y poco más. Fue intenso. Y evidentemente, al final esto es jodidamente distinto. Una de las razones por las que es distinto es que Irán tiene armas de ataque a distancia. Los vietnamitas no tenían misiles balísticos operativo-tácticos ni balísticos operativos de alcance intermedio, y desde luego no podían utilizarlos.
Certainly they couldn't use it. When it is one thing when you get hit, well, Una cosa es que te alcance un impacto. Bueno, si te alcanza incluso una bala, estás muerto, ¿de acuerdo? Principalmente. Pero una cosa es que explote un proyectil de 122 milímetros, ¿de acuerdo? Y otra completamente distinta es que media tonelada métrica de explosivo de alta potencia abra, ya sabes, un agujero en básicamente tu isla de Kark. ¿Qué es la isla de Kark? Dios mío. Es una isla relativamente pequeña que puede quedar fácilmente cubierta por una salva conjunta de sus lanzacohetes múltiples, como los Fajr. Irán tiene unos 120. ¿Te lo imaginas? Y tienen un alcance de 120 kilómetros, así que no es fácil localizarlos cuando se despliegan para lanzar esa salva desde esos bosques de montaña. Y los iraníes son muy buenos en eso. And Iranians are very good at it. They can certainly spread them, distribute them in such a way that they Pueden dispersarlos, distribuirlos de tal manera que se cubran unos a otros y, bueno, ve a encontrarlos. También estarán protegidos por defensas antiaéreas. Y obviamente la Fuerza Aérea estadounidense no quiere adentrarse demasiado en Irán. Así que, una vez que eso empiece a volar, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes que atrincherarte. Pero una vez que te atrincheras y permaneces bajo el bombardeo constante de esto, no vas a sacar ninguna inspiración de ahí, salvo para las relaciones públicas, para las imágenes, porque así es como opera la clase política estadounidense. No saben nada de guerra. El Pentágono tampoco, una vez más. Ni un solo, bueno, ahora ya lo saben, ni un solo militar estadounidense sabe lo que significa estar bajo el impacto constante del fuego. Impact. We saw what is happening. They cover it up. We know this. Vimos lo que está ocurriendo. Lo encubren. Lo sabemos. Vieron lo que pasa cuando los misiles balísticos y los drones iraníes empiezan a volar. Y vimos a esa gente, y no sabemos cuántos de ellos murieron. Quiero decir, sabemos que están ocultando sus bajas, porque eso es lo que hacen. Son cobardes y mentirosos. Pero cuando empiezas a estar bajo esto durante 24 horas seguidas, no es bueno. Después de eso, no vas a estar muy operativo, ya sabes. Y por eso, por ejemplo, cuando se les demuestra en Ucrania, no quieren estar ahí bajo esto. 3 millones eliminados. Pues adivinen qué, eso es lo que está pasando. Pero, de nuevo, Trump y su administración no tienen frenos. And his administration, they have no brakes. They are absolutely in panic. Están absolutamente en pánico, y él ha caído, en esencia, en esta trampa, y tiene que hacer como los lobos, comerse su propia pata. Ya sabe, se la muerden para salir de la trampa, para escapar. Pero repito, está controlado por Israel. Es un desastre, es una catástrofe, y tratarán de encubrirlo durante todo el tiempo que puedan. Pero Vietnam no es nada comparado con lo que está ocurriendo ahora mismo, tanto en Ucrania como... Y no es solo Estados Unidos, aunque es principalmente Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a Irán. Y están derrotados. Andrei, hay muchas señales negativas para la administración Trump. En primer lugar, creo que la primera y más importante es el estrecho de Hormuz, lo que estaba ocurriendo antes y lo que está ocurriendo ahora. En segundo lugar, está Bab el-Mandeb. Está cerrado, y eso de algún modo empeora la situación en el estrecho de Hormuz y en el mercado energético mundial. Y lo tercero es lo que está pasando con el ámbito militar. En el aspecto militar de la guerra, se ven los misiles ofensivos y defensivos. Están saliendo muchos artículos sobre la escasez. El otro punto era que, en los primeros días de la guerra, vimos al Gerald Ford, el desastre con el Gerald Ford y su regreso, y ahora el Abraham Lincoln. Pero da la impresión de que ves alguna señal de que Donald Trump y su administración vayan a aprender algo de estos errores que han cometido hasta ahora, o van a seguir cavando más hondo hasta que el sol simplemente... Son incapaces de esto. Eso es el descubrimiento, por impactante que resulte. Ya lo hice. Bueno, lo hice en 2010. Mi primer libro trataba sobre ello. Y cuando yo, por lo que he observado, me alegra muchísimo estar en la orilla opuesta a Washington, D.C. Ni siquiera quiero tocarlo, ¿sabe?
ni ir allí bajo ninguna circunstancia. Son absolutamente incapaces de aprender, porque el sistema es la maquinaria de relojería y básicamente el ADN del sistema, porque se mintieron a sí mismos desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ellos escribieron la historia, y así es como se enseña en sus academias de guerra y cosas por el estilo. Y a esas personas íntegras, de alto nivel profesional, no se les permite progresar. They are not allowed to progress high. What you have the ass lickers. Lo que tienes son laméculos o pelotas. Tienes a gente de naturaleza política. Mira al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Kaine. Ah, sí, Fuerza Aérea. ¿Qué sabe él de una guerra de verdad? ¿Cuál es la experiencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Bueno, en Vietnam no fue agradable, obviamente. Esa es otra historia completamente distinta. Pero aparte de eso, han bombardeado a alguien que no puede defenderse. Bueno, se encontraron con alguien que sí puede defenderse. ¿Y qué sabe él de? Sí, aunque haya pasado por las, ya sabes, ¿cómo se llaman? Escuelas de guerra, cosa que dudo que hiciera siquiera. Aunque podría estar equivocado, en realidad. Puede que fuera al Colegio de Mando y Estado Mayor de Leavenworth, Kansas. Commander's General Staff College in Leavenworth, Kansas. Not that it's gonna do much good to him, but No es que eso vaya a servirle de mucho, pero ¿de qué están hablando? ¿Creen que son invisibles? No. Y una vez más, el emperador está desnudo, ya sabe, el emperador está desnudo. Y eso es lo que hay. Tienen un montón de equipos, tienen cierta electrónica, lo cual está bien. Sin duda cuentan con constelaciones de última generación, pero ahora otros también las tienen, ya sabe. Y la Fuerza Aérea bombardea a quienes no tienen defensa. Saben operar en un entorno en el que incluso los S-300 empiezan a funcionar con tripulaciones entrenadas y cuentan con cierta cobertura aérea. No, no tienen ninguna experiencia en eso en absoluto. Entonces, ¿qué puedo decir? Insisto, podría especular, no quiero hacerlo, sobre lo que tiene Irán y cómo aborda todo eso. Pero hay muchas sorpresas para cualquier fuerza que invada Irán. Quiero decir, eso es así. Las señales por parte de Irán no se ve que estén retrocediendo. De algún modo están ampliando su alcance. Hablan de Palestina, Líbano, Irak y Yemen, todo a la vez, algo que antes no ocurría. No, sí, están a la ofensiva. Irán está en esencia a la ofensiva, en una ofensiva estratégica. Y eso incluye, por supuesto, que mantienen, de hecho, el frío cañón de su arma en la sien de los israelíes. Israel es muy bueno en el genocidio y en esas declaraciones grandilocuentes. La realidad es que allí están temblando de miedo, ¿sabes? Y el país en sí está al borde de algo. No lo sé. Sinceramente no me importa, ¿sabes? Pero sí, tienen a ese montón de senadores traidores y, ya sabes, embajadores y demás, que lamerían la bota israelí y harían cualquier cosa por ellos. El problema es que una de las cosas que probablemente Israel ha aprendido ahora, para su sorpresa, es que Estados Unidos no se parece en absoluto, militarmente, a lo que pretende ser. En realidad, nunca lo fue. Y bueno, Irán son gente inteligente, estrategas. Como dijeron acertadamente, ¿qué dijeron? Creo que nuestro ejército es 10 veces más antiguo que Estados Unidos como país, lo cual, por cierto, es verdad, el imperio persa y todo eso. Así que tienen tradición, ¿de acuerdo? No siempre tuvieron éxito, pero desde luego tienen una historia rica. Y por tanto, lo que tenemos, sin duda, es que el Líbano es clave. Trump intenta conseguir, ya sabes, acuerdos sobre Gaza y Líbano para Israel. A Israel le importa un coito volador lo que diga Trump, porque en realidad lo manipulan. Es literalmente una marioneta. Nada. Quiero decir, es increíble. Lo único que hace es tener esa cuenta de Truth Social y a un montón de lamebotas a su alrededor. El tipo es patético, ¿sabes? Aparte de que, obviamente, sufre algún tipo de problema mental y hay que apartarlo del poder. J.D. Vance, ¿podrá desempeñar alguna función? No lo sé, quizá. Pero la cuestión es que todo esto es un desastre, todo este asunto.
Y es un desastre que empezó, quiero decir, realmente con Biden, ¿de acuerdo? Pero, otra vez, esos idiotas creían que podían derribar el régimen de Putin, ¿sabes? Son aficionados, ¿de acuerdo? Digámoslo así. No tienen expertos. Estados Unidos no tiene expertos en Rusia ni en Irán. No scholars. United States has no scholars in Russia or Iran. All they have the bunch opposition Lo único que tienen es un montón de sinvergüenzas de la oposición, como esta familia Pahlavi, que se alegraban de que ya sabes bombardearan Irán y de que ya sabes mataran a iraníes. Quiero decir, tienes que estar absolutamente, ya sabes, y entonces no tienen a nadie, ninguna experiencia, nada. Todo es puro escaparate. Todas esas credenciales falsas. Mira el Consejo de Relaciones Exteriores. Idiota tras idiota. Así que mira al ejército estadounidense, ya sabes. ¿Y qué tenemos? Sí, tenemos al Abraham Lincoln, una catástrofe en Trípoli, y al Boxer. Ni siquiera pueden mantener operaciones navales allí. No sé qué está pasando allí. Los pequeños fragmentos de información que nos llegan de allí son una catástrofe. Esto es una catástrofe. They are catastrophe. This is catastrophe. Andrei, what do you make of the new military pact between Andrei, Pakistan? ¿qué opinas del nuevo pacto militar entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía? Es la primera vez. Muchos dirían que va contra Irán o Yemen, otros contra Israel. Pero al fin y al cabo, en mi opinión, esto dice algo sobre Estados Unidos. Y estos países, antes de que empezara esta guerra, el gobierno de Arabia Saudí y todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo pensaban que, al tener bases estadounidenses en su territorio, no necesitaban que nadie les ayudara. Y ahora mismo, en mi opinión, de algún modo están rogando a Pakistán o a Turquía que vengan a ayudarles. Or Turkey to come and help them somehow. Well, I mean, as I already stated, American military Bueno, intelligence- quiero decir, como ya he dicho, la mitología militar estadounidense se ha acabado. Todo el mundo ha visto lo que es. Y luego están los árabes, especialmente los saudíes. Son militarmente incompetentes. Les encanta su colección de esos juguetes caros. No serían capaces de salir de una bolsa de papel mojada, ¿vale? Y así son los árabes, ¿vale? Así es como piensan, ya sabes. Y obviamente se equivocan. Y siempre tienen miedo de lo que vaya a pasar con sus estilos de vida ricos y ya sabes, todos esos príncipes y demás. Así que no les va a ayudar. Pero quiero decir, probablemente vayan a obtener mejor protección en el sentido de que diplomáticamente, primero, al parecer nadie ha visto qué implica realmente ese memorándum o lo que demonios hayan firmado. What this memorandum or whatever the hell they signed really entails. There's no text of it and so No hay ningún texto al respecto. Así que, sea lo que sea. Quiero decir, sí, esto es lo de que el hombre que se hunde se agarra a un clavo ardiendo. Entonces, ¿cuál es el clavo ardiendo? Ah, vale, Turquía y Pakistán. De acuerdo, claro, porque tienen miedo de Irán. Porque Irán es ahora quien manda. Aunque algunos dicen que no tiene por qué ser necesariamente contra Irán. Puede que tengan razón, no lo sé. No soy especialista en esa región, ni pretendo serlo. Pero sí, cuando hablas de ejércitos árabes, de fuerzas armadas árabes y cosas así, un grupo inútil de juguetes carísimos, con gente que no sabe usarlos. Quiero decir, es que I don't know if No sé si tienen permitido usar esas armas que compraron. No lo sé. Quiero decir, es su problema. Es el problema de Estados Unidos. Estados Unidos quedó completamente degradado, humillado, y su tecnología militar es basura, sinceramente, salvo los sistemas SAM y la tradicional capacidad estadounidense que era sólida para construir, por ejemplo, portaaviones. Aunque evidentemente han perdido incluso esa capacidad si vemos el desastre del portaaviones Gerald Ford. Y también obviamente el C-4 ISER, la electrónica y todo eso. En algún momento fueron la principal potencia en proporcionar estas capacidades. Ahora ya no. Ya sabe, cuando uno mira esto, sí, como ya he dicho, el Patriot es de risa. O el THAAD, todavía más ridículo. A los rusos les llevó primero, en 2023, empezar a destruir esos Patriot y NASAMS de forma masiva. Después a los iraníes les llevó, qué sé yo, una semana aproximadamente, 2 semanas, destruir 3 de 8 THAAD y el resto de los Patriot. Así que ahí lo tiene, todo lo que necesita saber. Escuche, tengo que irme. Listen, I will have to go now. Thank you. Gracias. Thank you, Gracias, Andrei. El placer es mío, como siempre. as always.
De acuerdo, hablamos luego. Bye. Adiós.